estar entrando en el sermón evangelístico de hoy, en la epístola a los Hebreos, en su capítulo 10, desde el versículo 16 al 21. Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 21. Es la lectura que tendremos para el sermón del día de hoy. Dice así: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Bueno, hermanos, tomen asiento. Bueno, en este momento me gustaría que me acompañen en un viaje mental. Me gustaría que imaginemos que estamos en medio de un desierto. No sabemos exactamente dónde estamos, no sabemos cuál es el desierto, pero sí vemos delante de nosotros un pueblo lleno de carpas o tiendas donde las personas descansan por la noche y durante el día caminan. Este pueblo vagaba por el desierto y esas tiendas le servían para descansar. Pero sin embargo hay una tienda que resalta por sobre todas las demás. Y nuestra mirada se fija justamente en ella. Es más grande que las otras. Y está rodeada por un cerco que la protege. Entonces a nuestra mente se nos vienen preguntas que son normales. Por ejemplo, ¿qué es esta tienda? ¿Por qué está allí? ¿Y qué sucederá dentro de ella? ¿Por qué será más grande que las demás? ¿Por qué resaltará tanto? Esto es precisamente lo que vamos a descubrir hoy y lo que mostraré yo por medio de este sermón, pero sobre todo veremos cuál era el significado de esta tienda y a qué era que apuntaba. Y para ya introducirnos al tema y conocer mejor esta tienda, ocuparé como apoyo, si es que están tomando apuntes, Hebreos capítulo 9, desde el versículo 1 al 8. Estaré nombrando de dónde estoy sacando la información, y es justamente de estos versículos. Y es para tener un poco más de claridad y ya poder entrar de lleno en el sermón de este día que lleva por título Cristo, el verdadero tabernáculo. Bueno, este pasaje en Hebreos 9 nos da mucha más claridad de lo que era esta tienda. Primero podemos ver ya algo explícito, es que se llamaba tabernáculo. Y yo creo que pudieron verlo por el título de este sermón. También nos dice que era un santuario, un lugar de culto. Y eso lo dice en Hebreos 9, en su versículo 1. El tabernáculo era una tienda portátil, que los hebreos la trasladaban, y Dios mandó a Moisés que la construyese mientras el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto. Este desierto que pudimos ver en nuestro viaje mental. Estaba compuesto por 3 partes. En el exterior estaba el atrio, y en su interior se separaba en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio estaban el altar de bronce y la fuente de bronce. En el lugar santo, el candelabro y la mesa con los panes de la proposición. Y en el lugar santísimo, por último, estaban el incensario y el arca del pacto, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, también tenía la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y eso lo podemos ver en Hebreos 9, de los versículos 2 al versículo 5. El tabernáculo tenía un diseño complejo y estaba cuidadosamente establecido por Dios, donde cada objeto, material y color tenían un significado. Y no solo tenían un lugar específico donde tenían que ponerse, sino que también tenía un traslado específico. Pero por sobre todo, el significado mayor del tabernáculo, la importancia mayor,
es que este era el lugar donde habitaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En el tabernáculo el pueblo podía saber, con este tabernáculo podía saber que Dios estaba con ellos. Por esta razón, los sacerdotes, solo los sacerdotes podían entrar en él, y únicamente el sumo sacerdote podía acceder al lugar santísimo una vez al año. Y esto también lo dice Hebreos 9 en sus versículos del 6 al 8. En esta tienda se realizaban principalmente sacrificios de animales, los cuales habían sido establecidos por Dios como medio de expiación por el pecado. Estaban previamente establecidos por Dios y no podían sacrificar a otro animal que Él no dijera. Sin embargo, una vez al año tenía lugar el día de la expiación. En este día se hacía expiación por los pecados de todo el pueblo, conforme a lo que Dios había ordenado, mediante el sacrificio de un becerro por los pecados del sacerdote y de su familia, y el sacrificio de 2 machos cabríos. Uno era sacrificado por los pecados del pueblo y el otro era enviado al desierto, llevando simbólicamente cada una de las iniquidades del pueblo de Israel. Dios estaba en ese lugar, pero el acceso estaba restringido por su santidad. El pueblo podía ver el tabernáculo, sabía que Dios estaba allí, que Dios habitaba allí, pero no podía entrar. Y esa no es solo una escena antigua que nosotros podemos ver en la Biblia, una historia que se nos presenta, que podemos contarle a los niños o a los hermanos nuevos, sino que es la condición de todo hombre hasta el día de hoy. Esa es la condición tuya y mía por nuestra naturaleza. Cada sacrificio que se hacía en el tabernáculo decía lo mismo: la culpa no se quita sin muerte. Y eso justamente era la expiación, de donde salía el nombre de este día. Significa la eliminación de la culpa. Por medio de esos sacrificios, Dios quitaba la culpa del pueblo. Dios proveyó el sistema sacrificial como el único medio por el cual los seres humanos podían recibir el perdón de sus pecados y ver su culpa quitada delante de Él. Y hermanos, todo ser humano hasta el día de hoy necesita un sacrificio para obtener este perdón por sus pecados. No solo los israelitas, sino que esta es la condición de toda la humanidad. Necesitamos un sacrificio que expíe, que quite la culpa de nuestros pecados. Y para que nos demos cuenta de esto, Dios entregó a Moisés una ley que mostraba a los israelitas que eran pecadores e imperfectos delante de un Dios santo y justo que castiga la maldad. De hecho, el autor de la epístola a los Hebreos, en los primeros versículos que leímos, el capítulo 10, versículos 16 y 17, está citando un fragmento del libro del profeta Jeremías, en su capítulo 31, del 31 al 34, pasaje que claramente está haciendo alusión al pacto que Dios hizo con Moisés por medio de los 10 mandamientos, que es la ley de Dios. Y como podemos notar, esta ley no fue dada únicamente a los israelitas, sino que está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como dice en esos versículos, esta ley nos sirve para darnos cuenta de que Dios realmente existe y que Él exige obediencia de su creación. Ya no necesitamos decirle a las personas que Dios existe o que conozcan a Dios, sino que por medio de la ley que está escrita en sus corazones, ya podemos saber que existe un Dios. Y por medio de esa ley es que exige obediencia de su creación. Y esa es la perfección que Él busca de la misma. Pero aquí es donde surge un problema. Y es que nadie puede cumplir esta ley. Todos hemos mentido, todos hemos odiado a nuestro prójimo, por lo tanto nos transformamos en asesinos delante de Dios. Todos hemos codiciado, todos hemos robado, aunque sea algo pequeño. Todos tenemos dioses ajenos delante de Dios. No amamos a Dios por sobre todas las cosas, ni amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como Cristo mismo resumió la ley. Todos hemos pecado contra un Dios que es 3 veces santo, es puro y perfecto, quien por su justicia perfecta y eterna castigará el pecado con un castigo eterno. Y ese castigo es la muerte. Cada sacrificio que se hacía en el tabernáculo mostraba que la única forma de quitar la culpa era por medio de una muerte. Nosotros merecemos el castigo por transgredir la ley de Dios.
Y él, al ser perfectamente justo, no dejará sin castigo al que es culpable. Él dará a cada uno lo que merece, y eso es una eternidad en el infierno, es decir, la muerte eterna. Y la Biblia define el infierno de muchas formas. Por ejemplo, lo describe como las tinieblas de afuera. Lo describe como un lago de fuego, un lugar de lloro y crujir de dientes, como lo leímos en Mateo. Un estado de separación eterna de las bendiciones de Dios. Una prisión y un lugar de tormento donde el gusano no se aparta ni muere. En palabras sencillas, amados, eso es el infierno. Por lo tanto, todo ser humano debería tener terror de ir a ese lugar. Porque todo lo que acabo de mencionar es solo una muestra, es solo un ejemplo de lo que realmente es el infierno. Y sabemos que el ejemplo no puede ser mayor a la realidad. Por ende, el infierno es mucho peor que cada una de las descripciones que nos presenta la Escritura. Estoy seguro que si pudiéramos conocer lo que es realmente el infierno, estaríamos desesperados por no ir a ese lugar. Rogaríamos a Dios que nos perdone y que no nos mande allí. Pero aquí viene la buena noticia, y es que no todo termina aquí. El tabernáculo nos muestra una pequeña visión de algo mucho más glorioso. El tabernáculo era una figura de lo que habría de venir, una sombra de la perfección que vendría más adelante. El tabernáculo apuntaba justamente a Cristo, que era Dios encarnado, 100% Dios y 100% hombre. Y así como en el pueblo de Israel la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo, Cristo, Dios hecho carne, habitó entre los hombres. Dios mismo habitó entre nosotros. Isaías, en su capítulo 7, versículo 14, lo llamó Emanuel, que significa justamente Dios con nosotros, mostrando que Dios mismo habitó en medio de su creación. En él podemos ver cada uno de los significados del tabernáculo, cada uno de los objetos que habían en el tabernáculo, cada uno de los colores, cada una de las telas que habían en esta tienda apuntaban a Cristo. El candelabro, por ejemplo, apuntaba a Cristo como la luz del mundo. La mesa de los panes de la proposición apuntaba a Cristo como el pan de vida y como la comunión eterna con Dios. Y Cristo era Dios en medio de su pueblo, lo que apuntaba el tabernáculo en sí. Este es el mensaje del Evangelio. Cristo, Dios hecho carne, clavado en un madero. Pero la obra de Cristo no se limita solo a su muerte. Su obra comenzó desde el momento de su nacimiento. Concebido por el Espíritu, nacido de una virgen, sin heredar el pecado de su padre, hizo muchos milagros, hizo caminar a los cojos, ver a los ciegos y sanó a los enfermos. Vivió una vida perfecta, en perfecta obediencia, y de hecho la Biblia lo describe como el Cordero puro y sin mancha. Pero también, amados, como Cordero fue llevado al matadero. Despreciado por los hombres, no abrió su boca, se entregó por nosotros. Se entregó a los soldados para cargar con cada uno de nuestros pecados en esa cruz. Fue azotado por nuestra culpa. Pero sin embargo, lo más terrible no fueron esos azotes, sino que lo más terrible fue haber sido abandonado por su Padre al cargar con nuestros pecados en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue su clamor cuando estaba en esa cruz. Y un instante antes de morir dijo, consumado es, mostrando que estaba cumpliendo con su propósito, que era pagar la paga del pecado, que es la muerte. Murió sin merecer la muerte. Tú y yo debíamos haber estado allí, pero Él se entregó porque era necesario que el Eterno muriera en la cruz para pagar el castigo eterno. El día de la expiación y cada uno de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo eran tipo y sombra de lo que habría de hacer Cristo, que es el sacrificio perfecto y eterno, superior a los del Antiguo Testamento, superior a los que se hacían en el tabernáculo. Ya no necesitamos ofrecer sacrificios para el perdón de pecados,
porque Jesucristo pagó por completo nuestros pecados en la cruz, tanto los pasados, los presentes y los futuros. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, dice Hebreos 10 en su versículo 18. Él nos lavó por medio de su sangre, lo que apuntaba a la fuente de bronce, y nos expió por medio de su sacrificio, lo que apuntaba el altar de bronce. Como podemos darnos cuenta, todo apuntaba a Cristo en el tabernáculo. Pero hay un detalle fundamental en el momento en que Cristo murió, y es que el velo fue rasgado. Ahora tenemos acceso directo al lugar santísimo por medio de él. El velo representaba la separación entre Dios y los hombres, pero gracias a Jesucristo esa separación ya no existe. El velo, amados, era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Por medio de Jesucristo podemos entrar hoy a la presencia de Dios, porque hemos sido lavados en su sangre y hechos justos y santos delante de Dios por su sacrificio. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 20, mostrando que ya no necesitamos ofrecer sacrificios para obtener el perdón de pecados, sino que tenemos entrada directa al lugar santísimo. Cristo es el verdadero tabernáculo. De ahí sale el nombre de este sermón. Cristo es nuestro tabernáculo, que fue sacrificado para nuestra expiación, lavándonos con su sangre y dándonos entrada directa a la presencia de Dios. Él es la perfección anunciada por el tabernáculo, con la diferencia de que este sacrificio, el sacrificio de Cristo, fue eterno y perfecto. Por esto es que ya no necesitamos ofrecer sacrificios hoy en día. Pero la obra de Cristo no termina aquí, sino que al tercer día de su muerte, Él resucitó, mostrándonos que pagó completamente nuestros pecados, pagó cada uno de nuestros pecados, y también nos muestra cómo nosotros también resucitaremos como Él el día de nuestra muerte, si creemos en su sacrificio y nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados. Y ahora me gustaría hacer una pregunta al que esté escuchando. Si hoy tuvieras que presentarte delante de Dios, ¿podrías cruzar este velo? ¿Podrías entrar al lugar santísimo? Y déjame decirte que si no estás en Cristo, la respuesta a esa pregunta es simple, es un no. Solo por medio de Cristo podemos entrar al lugar santísimo y podemos cruzar ese velo que nos separa de la presencia de Dios. Y es por eso que hago este llamado, que es el llamado del Evangelio. Cree en Cristo como tu único Señor y Salvador. Cree en Él como el único mediador entre Dios y los hombres y arrepiéntete de cada uno de tus pecados. Pero hazlo pronto, porque este es el tiempo de misericordia. Aprovecha que la ira de Dios aún no ha sido derramada. Cada día su misericordia es renovada, porque llegará el momento en que su justa ira será manifestada y entonces no habrá vuelta atrás, no habrá más oportunidad. Imagina esto. Estás en medio de lo que tú crees es una laguna pequeña. El agua está calmada, no tienes de qué preocuparte. Pero al darte la vuelta, te das cuenta que hay una represa enorme. Y enseguida te das cuenta que esa laguna en realidad no es lo que pensabas, sino que es la continuación de un río que está refrenado por esa represa. Y a lo lejos ves a una persona corriendo hacia ti, hacia el lugar donde te encuentras. Y ves que está vestida de trabajador y supones que estaba trabajando en esa represa. Y en el momento en que él llega en el lugar donde tú estás, te grita: esta represa se romperá en cualquier momento. Debes salir de allí. Por favor, sal de allí. ¿Qué harás tú? Estoy seguro que si estuvieras en esa situación, saldrías corriendo de ese lugar.
porque en el momento que esa represa se rompa, el agua del río caerá sobre ti y no habrá vuelta atrás. Ahora debes hacer exactamente lo mismo, porque esa represa que podemos ver en este ejemplo es Dios, quien por su misericordia refrena esa ira, que es como aguas caudalosas que no quieren ser detenidas y presionan fuertemente para salir. Si Dios tan solo quitara su mano, su ira arremetería con furia hacia ti y no habría vuelta atrás. Sal de ahí, ven a Cristo, porque no tenemos la vida asegurada. Podemos morir en cualquier momento y en ese instante estaremos delante de la presencia de Dios y solo habrá dos posibilidades. Solo tendremos dos oportunidades. Una es encontrarnos con Dios recibiéndonos con los brazos abiertos porque llegamos lavados por la sangre de Cristo. O la otra es encontrarnos con el mismo Dios, pero lleno de ira, justa y santa, que nos castigará por haber transgredido su ley. Y en ese momento no habrá más oportunidad, no habrá vuelta atrás. Por eso es que te ruego, amado oyente, que lo hagas ahora. Cree en este mensaje y arrepiéntete de tus pecados. Amado, ve a los pies de Cristo en arrepentimiento, rogando que la culpa que hoy cargas sea quitada para que puedas vivir una eternidad junto a tu Creador, lleno de sus bendiciones y de gozo eterno. Y a nosotros, amados, los que ya hemos creído en este glorioso mensaje y confiamos en Jesucristo, les insto a que sigamos adelante, viviendo para la gloria de Dios en todo tiempo, regocijándonos en su iglesia y en la comunión con los santos, pero sobre todo predicando este mismo mensaje para que el reino de Dios sea expandido y podamos meditar también durante la semana, que el Evangelio no sea solo de día a domingo, sino que durante la semana también podamos meditar en este mensaje y recordar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ya a modo de conclusión, terminando este sermón, el tabernáculo era solo una sombra de la realidad que es Cristo. A través de cada elemento y cada sacrificio, el tabernáculo mostraba una verdad dolorosa, y es que el ser humano no puede entrar al lugar santísimo. La presencia de Dios estaba allí, todos podían ver que estaba esta tienda, pero el acceso estaba restringido. Había separación, había distancia, había pecado. Pero Cristo vino a traer la solución. Vino a traer la solución definitiva a este problema. Lo que el tabernáculo anunciaba con límites, Cristo lo cumplió, abriendo el camino y rasgando el velo. Lo que el tabernáculo decía con claridad, no puedes entrar, Cristo lo transformó en una gloriosa invitación. El camino está abierto, entra al lugar santísimo. Por lo tanto, querido oyente, ven hoy a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Él es el único camino al verdadero lugar santísimo, a la gloria de Dios. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Medita en tu alma, medita en este mensaje, considera tu condición delante de Dios y te ruego que puedas arrepentirte de cada uno de tus pecados y creer en Cristo como tu único Señor y Salvador. Amén, hermanos, les invito a orar, que se pongan de pie para poder terminar ya con este sermón. Amado Dios, le damos gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por escogernos a nosotros para entregar este glorioso mensaje, Señor. Gracias por escoger a seres imperfectos para entregar el Evangelio a personas muertas en sus delitos y pecados, Señor. Le pido que las personas que hayan escuchado puedan llegar a sus pies, puedan arrepentirse, Señor, de sus pecados, puedan meditar en este mensaje y puedan gozar de la comunión con los santos en su iglesia. Gracias, Señor, por este momento que nos permite tener. Gracias por este culto que nos ayuda a recordar cada día domingo el sacrificio de Jesucristo y su glorioso mensaje. Gracias le damos en el nombre de Jesucristo,
nuestro único mediador. Amén.